Bien, buenas tardes estimadas alumnas y alumnos, sean bienvenidos entonces a su clase de hoy miércoles, que es una continuación de la conversación que tuvimos ayer en nuestra clase sincrónica, ¿cierto? Donde estuvimos revisando un nuevo elemento, una nueva estructura del acto jurídico y que se refiere a la capacidad. ¿Mm? Esperando que estén bien, que sea una mañana tranquila, porque está tan convulsionado el ambiente en estos días que debiéramos todos abogar porque haya paz, sobre todo en aquellos que sienten que eh, podemos enviar buena energía, buena vibra, antes se decía buena onda, ¿no? Bueno, si podemos de alguna manera pensar en positivo, en buscar que ojalá nuestro país alcance luego eh, armonía. ¿Mm? Algo sabemos nosotros de la armonía cuando hacemos interpretación, ¿cierto? Buscamos que efectivamente el resultado de la interpretación nos deje con un ordenamiento jurídico armónico, coherente, exento de lagunas, sobre todo cuando uno aplica los elementos de ahí del artículo 22, ¿cierto? El lógico y el sistemático. ¿Qué es lo que debiéramos buscar, ¿cierto? Que eh, exista entre los distintos poderes del Estado una armonía y que tenga como objetivo siempre fundamental a nuestra nación, a nuestro pueblo, porque efectivamente ahí es donde pareciera que a veces se pierde un poco. Se generan ideales o se habla en nombre de la nación, del pueblo, de Chile, y a veces no necesariamente es así, ¿cierto? Y a lo mejor con un poquito de observación y con un poquito de inteligencia nos damos cuenta que a veces los intereses no son la nación, no son el pueblo, no es Chile, sino que parece que fueran otros los intereses. Y por eso también es importante que, como dice la doctora Polo, educarse. Educarse de alguna manera. Uno puede ir observando que muchas de las cosas que van pasando a nivel país se deben al grado de ignorancia en el que se está viviendo, ¿no? Y eso debe convocarnos, primero a ustedes que son estudiantes de leyes, a cumplir esa labor siempre de estar educando a sus contemporáneos, a las personas que los rodean, enseñando en qué consisten nuestras normas, cómo funciona nuestro ordenamiento, qué es lo que en definitiva debemos buscar como país, en fin. Entonces son, yo creo que elementos básicos para una convivencia. A veces uno, bueno, por ahí ustedes todos se han dado cuenta que incluso hay unos, lamentablemente, candidatos a la convención constituyente que están demostrando obviamente un nivel de desconocimiento importante. Y eso es relevante, porque en la medida en que nosotros delegamos en ellos la facultad de elaborar una nueva constitución, debemos hacerlo en la confianza, y lo vamos a hacer en la confianza de que son personas que tienen un grado de conocimiento, un grado de compromiso. Entonces, cuando uno ve estos pequeños incidentes, me imagino que no será la mayoría, eh, se asusta, se asusta porque uno dice, ¿en quién estamos delegando? ¿Ah? Y por eso es como volver, y uno dice, hay que estudiar, no hay que ser de los mínimos, hay que ser de los máximos. Si puedo leer 4 y no 2 o 1, leo 4 o leo 6. El techo siempre digo lo pone 1. ¿Ah? Uno dice, ya, hasta aquí llego a mi límite. No, puedo más. Por eso los deportistas se ven muy bien. En el deportista, los que llegan a los altos rendimientos no son los que buscan. No, es que a mí me dijeron que tenía que entrenar solo los martes. No, van de lunes a domingo y sacan la semana porque van más allá. Bueno, en el conocimiento pasa lo mismo. Yo podría decir, ¿sabe qué? Me voy a leer el primer capítulo. Bueno, ¿y qué queda con el resto? También hay cosas importantes. Entonces, cuando uno escucha que efectivamente las personas
que van, digamos, a trabajar elaborando nuestra Constitución, no tienen conocimiento, no tienen, no digo educación formal, porque yo sé que no podemos discriminar en el sentido de que hay personas que a lo mejor son muy valiosas para ir a la convención, pero que no tienen ni han pasado por un sistema formal de educación, pero se han educado, porque la educación no es algo que solo se reciba, obviamente, de manera formal, pero la educación sí tiene un sentido, no es ideología, es educación. ¿Eh? Independiente de donde se haya adquirido, cuando es educación se diferencia muy claramente de lo que es ideológico. ¿No? La ideología viene después que yo me educo ahí, cuando yo, habiendo tomado conocimiento de todas las posibilidades, adhiero a una posición o manifiesto mi conformidad con algo que sea más de mi gusto, ¿cierto? Pero primero me educo, primero conozco, primero sé. Es como cuando, no sé, la persona del campo va observando y dice, esta semilla se da mejor con este tiempo, esta otra se da con este otro tiempo, esta le hace bien la lluvia, esta le hace mejor el sol. Ya después que decide, porque ha observado, porque ha aprendido, después dirá, bueno, este terreno es solo para la semilla del trigo. Bien, bien, pero se preocupó de estudiar, de ver, de observar cada año su terreno, el tiempo, el clima de la zona. No llegó y dijo, no, es que yo quiero plantar cebollas y dijo, voy a plantar cebolla porque la cebolla es buena para el resfrío. No, no es así. Entonces, cuando uno observa que a veces están pasando estas cosas, se preocupa, lógicamente. Se preocupa porque las instituciones van a estar formadas precisamente por personas que debieran ser personas formadas, educadas, y no que partieron con una ideología sin haberse educado primero. ¿Mm? Bueno, es mi humilde y sencilla y modesta opinión al respecto. ¿Mm? Bien, vayamos entonces con lo nuestro. Nosotros ayer estuvimos conversando acerca de la capacidad. ¿Se acuerdan? Y habíamos visto que el primer caso de incapacidad absoluta está ahí en el 1447 y se refiere al demente, con toda la situación que ello implica en cuanto al debate de su concepto, en cuanto a la aplicación actual de lo que podríamos entender es el demente y por supuesto a su vinculación con la prueba. ¿Cómo probamos la demencia? Y ahí vino el artículo 465 que juega un rol fundamental dentro de lo que conocemos como las reglas. La regla general es la capacidad, la regla general es la validez del acto, la regla es que quien quiera probar lo contrario, obviamente va a tener que ir a juicio y demostrarlo. ¿Eh? Bueno, ahí entonces llegamos a la situación del demente. Quedamos por hoy día con los otros dos incapaces absolutos que no son, digamos, tan complejos, porque allí encontramos al impuber, que efectivamente estamos hablando de el menor o la niña menor de 12 años y el varón menor de 14. ¿Ah? Aquí, sin embargo, ya sabemos que esas personas tienen dentro de nuestro sistema la categoría de ser absolutamente incapaces, no pueden actuar por sí mismos, deben actuar siempre por representante legal. Bien, y sus actos son absolutamente nulos. Pero el ordenamiento jurídico, como decíamos también al comienzo de la clase, acompaña la progresión de la edad. Entonces, cuando uno habla del impuber, está claro que está en el periodo de 1, voy a colocar 1 por poner el número. Obviamente alguien me puede decir, sí, profesor, pero es desde un día. Sí, es desde un día, desde el momento de nacer. Desde el momento de nacer hasta los 14 y hasta los 12, en el caso de la mujer. Pero existen hechos que pueden tener consecuencias jurídicas, por eso hablamos de hechos jurídicos, y que pueden generarse antes de cumplir o pasar a la etapa de menor adulto y que van a tener una consecuencia jurídica. Por ejemplo, en materia de posesión,
de bienes muebles, de 7 en adelante, se puede adquirir la posesión de una cosa mueble. Así lo dice el artículo 723. Si concurre la voluntad y la aprehensión material. Por tanto, la posesión ustedes saben que es un hecho. Bueno, no lo saben todavía porque no han llegado bienes, pero después van a aprender que al menos en la posición dominante dentro de la doctrina y la jurisprudencia chilena, se entiende que la posesión es un hecho. Obviamente que es un hecho con consecuencias jurídicas y por ahí hay autores, por supuesto, que por la misma razón dicen, ¿la posesión es realmente un hecho? Y ponen énfasis ahí en la discusión, en el elemento objetivo o subjetivo que puede tener la posesión, la visión que se tenga acerca de la posesión. Si además, se dice, si está tan protegida, si tiene acciones, si tiene consecuencias, parece más un derecho. Pero no entremos todavía en esa dinámica porque es del próximo curso. Lo que vamos a decir, mientras tanto, es que en este caso, el mayor de 7, es decir, el que no es infante, porque hasta los 7 años son los infantes, ¿cierto? Pero de 7 años en adelante puede adquirir la posesión, pero solo de bienes muebles. Pero no permite la ley ningún tipo de consecuencia jurídica. O sea, si por ejemplo, pongo el caso, el niño va a pescar al río. Mire qué campestre el ejemplo. Va a pescar al río. Tiene 13 años. Y pesca una trucha. Me pasó en alguna oportunidad. Claro que era, yo hacía, iba ¿cómo se llama? De mochileo, así que la pesqué, me saqué la foto y luego la lancé de nuevo al río para que siguiera viviendo. ¿Bien? Bueno, historias universitarias esas. La cosa es que en ese caso, si el niño de 13 años regresa, podría ir al pueblo a vender ese pescado. No puede, porque para eso el ejercicio de un derecho ya no lo puede hacer. Solo puede adquirir la posesión. ¿Ya? Eso es lo más que el legislador le concede. Y también podría ser que generara actos que pudieran tener alguna consecuencia jurídica. Y se habla entonces de la responsabilidad extracontractual, hablamos de hechos ilícitos. Y allí se puede analizar la situación del mayor de 7 y menor de 16. De acuerdo al artículo 2319, allí se señala que cuando estamos hablando del mayor de 7 y menor de 16, puede haber generado un daño. Ahora, ese daño va a tener una consecuencia jurídica si es que el juez declara que ha actuado con discernimiento. ¿Ven? Entonces, en ese caso, pasaría a ser el causante o el agente causante de un delito. Ahora, si va a responder o no patrimonialmente, eso es otra cosa, porque ahí se va a dar una figura de la responsabilidad por el hecho ajeno, en este caso por la responsabilidad por el hecho de una persona a quien tengo a mi cuidado, o sea, tendrían que responder los padres, los tutores o curadores o quienes tengan el cuidado de ese niño. Entonces también se puede dar una consecuencia jurídica respecto de este hecho, ¿ya? Pero en términos patrimoniales, en términos, como dice el artículo 1445, de poder ejercer sus derechos o de poder obligarse sin el ministerio de autorización de otra persona, claramente estamos hablando que en este caso de los incapaces absolutos no tienen ninguna posibilidad. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos esa figura. Y luego tenemos el sordo o sordomudo, que no me va a alcanzar la pizarra ahí, que no pueden darse a entender claramente. Esta también es una norma que sufrió una modificación porque antiguamente decía que no pueden darse a entender por escrito, pero obviamente que era una norma que a todas luces discriminaba porque siempre los sordos o sordomudos han tenido un lenguaje, el lenguaje de señas,
y perfectamente es un lenguaje de comunicación. Ahora que nosotros seamos los incapaces de comprenderlo, es un problema nuestro y no es un problema de ellos, que sí tienen la posibilidad de comunicarse. Allá nosotros si hacemos el esfuerzo de aprender ese idioma, de ese lenguaje de señas, que debiéramos. Yo por ahí siempre he estado con la ilusión de aprenderlo. ¿Ah? Me siento absolutamente incapaz e impotente cuando uno los ve conversar tan animosamente, ¿ah? O incluso en las noticias ahora que dan la información, y uno no puede comprender nada. ¿Ven? Así que uno se pregunta, ¿quiénes son los incapaces realmente? ¿Ah? Bueno, parece que somos nosotros. Ahí tenemos entonces, en este caso, también esta figura que si no tiene un lenguaje, si no puede darse a entender claramente, si no existe alguien que traduciendo ese lenguaje no llegue a ninguna conclusión, ahí recién estaríamos ante una situación de un incapaz absoluto. Pero si esta persona tiene un lenguaje y ese lenguaje es posible de ser traducido por un experto en ese lenguaje, entonces quiere decir que ya no es un incapaz absoluto. ¿Qué consecuencias derivan ahora de los tres incapaces que hemos visto? Tanto del impuber, me gustaba el lápiz azul de ayer, no dejaba manchado. Este sí deja todo manchado. ¿No? Pero tengo por allí mi Salvador, ¿o no? ¿O no lo tengo? No lo tengo. Acá, sí lo tengo. Entonces le echo un poquito de alcohol. Y se limpia. Bien, entonces les decía yo que en el caso de los incapaces absolutos, ¿no? De los incapaces absolutos, entonces solo pueden actuar a través de un representante. ¿Ven? O sea, si no hay representante, no pueden actuar en la vida jurídica. Representante. El acto tiene por consecuencia, si en caso de que llega a actuar el incapaz como el demente o el impube, sus actos son nulos absolutamente. Esa es una segunda consecuencia. Y algo que también marca la gran pelea que tiene ahí la inexistencia con la nulidad, ¿eh? Que no producen obligación alguna. ¿No? Ni siquiera producen obligación natural, que es aquella que no tiene eficacia. ¿No? Ni siquiera producen obligación natural, con lo que pone el énfasis el legislador de que la eficacia del acto no existe. ¿Ah? Porque precisamente cuando uno habla de las obligaciones naturales, señala que son obligaciones que carecen de eficacia porque no pueden ser exigidas, ¿ah? Pero que cumplidas autorizan para retener. En este caso, ni siquiera eso, ni siquiera esa situación. Entonces, bueno, el legislador lo priva de toda consecuencia jurídica y por esa misma razón es que algunos dicen también que este acto debía ser un acto inexistente, el acto celebrado por un absolutamente incapaz. Pero la inexistencia allí le contesta que efectivamente, después vamos a ver eso, dice, no, lo que pasa es que en este caso podría haber apariencia de una voluntad y por esa razón el legislador consideró mejor sancionarlos de inmediato con nulidad absoluta. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces los primeros incapaces, es decir, los incapaces absolutos. Pero también tenemos en ese mismo artículo 1447 a los incapaces relativos. ¿Mm? Esos incapaces relativos hoy día son el menor adulto y el disipador, interdicto. ¿Ya? Hablemos de estos dos casillos entonces. Aquí
cuando uno, ¿se acuerdan que al principio hemos analizado la clasificación de las formalidades habilitantes, ¿cierto? Y cuando uno habla de la formalidad habilitante, lo que dice es que el legislador exige esta formalidad externa para completar la voluntad. ¿Qué es o qué quiere decir esta expresión del lenguaje de orden doctrinario? Que en el fondo, cuando estamos frente a un menor adulto, no estamos ante ausencia de voluntad. Existe voluntad. La diferencia es que por alguna razón esa voluntad o no está completamente madura o está de alguna manera, no es dificultada la expresión, pero está entorpecida por algún tipo de trastorno que puede generar esta, que dirían hoy día los psiquiatras, esta situación del disipador, el que malgasta sin control, el que dilapida los bienes. Por lo tanto, entonces, por esa razón cambia la categoría. Por eso el mismo 1447 señala que sus actos pueden tener valor en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias. Bueno, esas circunstancias son las que el legislador va colocando. Respecto del menor adulto, ya sabemos que va de 14 a 18, de 12 a 18. Y algo que podría ser a lo mejor hoy día observable o sujeto a alguna reflexión, porque obviamente se ha alterado el grado de madurez que puedan tener los seres humanos. Algunos señalan que parece que se ha ido postergando en el tiempo, otros que ha ido avanzando, que es más temprano. En fin, las corrientes allí están a lo mejor divididas. No soy un experto en la psicología, pero se dice que los adolescentes llegan, o la adolescencia llega hasta muy entrada a la segunda década, adolescentes de 24, 26, por allí. Pero también se ha visto que esta misma etapa también parece que estuviera partiendo antes. Parece que la niñez termina muy temprano y comienza rápidamente este tránsito hacia lo adulto, que es la etapa de la adolescencia. Bueno, pero esos son aspectos que no nos empecen, pero que sirven a la hora de hablar de un menor adulto. En el caso del disipador interdicto, aquí es tremendamente importante tener presente que el disipador, el dilapidador, aquella persona que malgasta sus bienes o que no tiene la capacidad de administrarlos con un raciocinio, con un juicio, bueno, esa persona es un disipador. Pero no basta tener esta calidad o trastorno o defecto, como pueda entenderse por la respectiva ciencia, si no está interdicto. Para el derecho, la sola calidad de ser un disipador, un dilapidador, no es suficiente. Tiene que estar interdicto. Esto genera de inmediato una diferencia con el demente. El demente, si se acredita que al momento de celebrar el acto estaba entonces demente, el acto se anula, aunque no haya tenido interdicción. Pero si se prueba que a esa fecha sí estaba demente, el acto se puede anular. Distinto es porque aquí se podría probar que a la fecha de ejecución del acto, efectivamente, era un disipador, era una persona que dilapidaba sus bienes. Sí, se probó, está acreditado, pero no estaba interdicto. Y como no estaba interdicto, quiere decir que el acto fue realizado por una persona plenamente capaz. He ahí el punto fundamental, entonces, de la diferencia entre un disipador interdicto y un demente. Ahora, estas personas pueden actuar por representante legal o también pueden actuar debidamente autorizado. En este caso tiene que actuar por representante legal porque obviamente está declarado con alguna interdicción. Entonces, esto le da, se fijan, valor al acto bajo ciertos respectos y en ciertas circunstancias. En el caso que no se cumpliere con las formalidades habilitantes en esta circunstancia, entonces el acto va a terminar con nulidad relativa. ¿Ven? Cambia aquí la figura, porque precisamente la apariencia, la existencia de una voluntad, pero una voluntad disminuida o una voluntad alterada, hace que el acto puede llegar a tener valor siempre y cuando se respeten estas formalidades que habilitan.
la representación, la autorización. Por eso generalmente en los colegios, cuando los niños van a salir, por ejemplo, de paseo, van a ir al museo, van a ir de gira, van a ir en un transporte, entonces se sujetan obviamente a un contrato, tienen que estar debidamente autorizados por sus padres para esa situación, aun cuando obviamente hoy día las autorizaciones persiguen otro efecto, que es un efecto de hacer descansar la responsabilidad. ¿Ah? Si pasa algo, bueno, el padre le dio permiso, la madre le dio permiso, habrá que asumir las consecuencias. ¿Ah? Pero eso tiene otros cauces, va por otros caminos. ¿Ah? Las responsabilidades no se desligan o no se excluyen, no se eximen simplemente porque yo autorizo o no autorizo. Tiene que ver con otros elementos que construyen la responsabilidad. ¿Ya? Bueno, pero ahí tenemos entonces las formas en que estas personas podrían actuar. Y nos va quedando, por último, las incapacidades especiales. ¿Eh? Las incapacidades especiales. En el caso de las incapacidades especiales, estoy comiendo la S, ¿eh? Las incapacidades especiales que están al final del artículo 1447, hay dos elementos que pasan a ser fundamentales. ¿Eh? Primero, que se señala que es la prohibición. Por lo tanto, cuando uno habla de una incapacidad especial, lo primero que lleva a la mente es precisamente el que ha existido o existe dentro de la ley una prohibición, es decir, el impedimento de ejecutar una conducta. Ahí aparece la incapacidad. Y lo otro es que la prohibición tiene que estar determinada por el legislador. De manera que si en un contrato se establece una prohibición de enajenar, por ejemplo, el banco le dice al cliente, yo le presto el dinero para que compre la casa, pero mientras no me pague todo el crédito, no puede enajenar sin mi autorización la casa. Hay una prohibición también, pero esa prohibición es una incapacidad. En ese caso no, porque ese es un convenio, es un pacto. Por lo tanto, si una de las partes lo incumple, no va hacia una incapacidad, a una nulidad por incapacidad, sino que ahí derechamente va a un incumplimiento contractual. ¿Ah? Se incumplió un acuerdo, te prohibía, acordamos que no vendía sin mi autorización. Acá es otra cosa, acá la prohibición emana del legislador, es él el que no quiere la realización del acto y por lo tanto conduce a la nulidad. Recuerden ustedes lo que dice el artículo 10. ¿Ah? Los actos que prohíbe la ley son nulos. ¿Ah? Los actos que prohíbe la ley son nulos. Ahora, estas prohibiciones hay a lo largo del código y en distintas leyes seguramente, pero los clásicos que se tratan aquí, está el primero de ellos en 1796. ¿Ah? La compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Claramente, aquí lo que uno siempre pone el énfasis es que cualquiera sea el régimen matrimonial existente entre los cónyuges, el contrato de compraventa entre ellos es nulo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque precisamente el legislador generó una incapacidad para celebrar este contrato. ¿Ah? Y en este contrato, obviamente, incluye todo posible evento, porque a veces la gente dice, bueno, pero estamos separados de bienes, ¿cómo no lo voy a poder vender el auto? Vender un lápiz entre cónyuges. ¿Ah? Bueno, llevémoslo al extremo. No se puede, porque hay una incapacidad para celebrar el contrato. Por eso lo dice el artículo 1447. Está prohibido que le vendas a tu cónyuge. ¿Ah? Así, regla divina. Y esa prohibición, ¿quién la dictó el legislador? Un caso emblemático en esta secuencia del 1796 es el artículo 1798, que es la norma que yo siempre digo ético-legal. ¿No? ¿Por qué? Porque resulta
que a los abogados que participan de un proceso en el que efectivamente se va a producir la venta de bienes precisamente por efecto del juicio, uno como abogado no puede participar adquiriéndolo para sí, porque claramente habría una incompatibilidad o choque o lesión de intereses, porque yo estoy buscando el interés mío al adquirir y se supone que soy mandatario, perdón, de un mandante que me ha determinado, oye, vende esto en la pública subasta. Bueno, ahora resulta que tú lo estás comprando para ti en el juicio, supongamos en el que estamos rematando para pagar la deuda, cambiemos ahí un poquito el ejemplo, y resulta que ahora tú te quieres quedar con el inmueble y no hiciste la mejor postura y entonces ahora yo no puedo recuperar todo mi crédito. Bueno, esa norma tiene, por eso le digo yo, una componente ética, porque obviamente los abogados no deberíamos participar de ese juicio en el que se están subastando bienes que se venden en el juicio en el que yo participo. Fíjese lo que dice el 1798. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos particulares que se vendan por su ministerio. Y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. Claro, porque hay una incompatibilidad de intereses, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que estoy defendiendo yo? ¿Los míos o los de mi cliente? ¿Ah? Lamentablemente, eso generó por allí en todo el ambiente de los remates una especie como de situación de jugar al límite, de muchos profesionales que, claro, están a lo mejor vinculados constantemente al remate de bienes inmuebles, saben que obviamente se van a dar situaciones en las que a lo mejor van a darse buenas oportunidades de negocio, que me parece legítimo, si efectivamente se rematan y la gente compra en un buen precio, está bien, el legislador lo permite, pero al que no le permite es al abogado que participó en esa causa. Y a veces entonces se utilizan terceras personas para triangular la operación. Y eso es lo que es reñido contra, primero, el espíritu de la ley y por supuesto contra la ética profesional. No podemos hacerlo, ¿eh? Si lo hacemos, obviamente quiere decir que no respetamos la ley, ni respetamos nuestra profesión, ni el código moral que ella nos impone. Así que a tenerlo presente. Bien, ahora, en el caso de que se llegara a esta situación que alguien celebra ese acto, obviamente iríamos a la nulidad también, recordando lo que dice este artículo 10, que efectivamente cuando los actos son prohibidos por la ley, la sanción es la nulidad. Ahora, uno podría decir que en este caso la nulidad es por la incapacidad que tiene el individuo que forma parte, la calidad de cónyuge, la calidad que tiene de ser abogado en la causa en la cual se subastan los bienes. Porque también uno podría llegar a pensar, si el contrato está prohibido por el legislador, también podríamos alegar que hay objeto ilícito. De acuerdo al 1466, parte final, hay objeto ilícito en general en los contratos prohibidos por la ley. Entonces aquí como que se da la dualidad de decir, bueno, la nulidad va a llegar por la ilicitud del objeto o por la incapacidad de las partes para celebrarlo. Si lo tomamos por el 1447 va a ser por la incapacidad. Si lo tomamos por el contrato, va a ser por el objeto del contrato. Tendríamos dos causales para anular ese acto. ¿Bien? Bueno, ahí entonces tenemos el cómo funciona estructuralmente este tema de la capacidad. Tenemos la regla general, que es la capacidad, la incapacidad, que es la excepción y que tiene que estar establecida por ley, y dentro de esas incapacidades tenemos los absolutos, los relativos y las incapacidades especiales, cada una con consecuencia. Si se actúa por incapaz absoluto, nulidad absoluta; por incapaz relativo, nulidad relativa. Y en este caso, si nosotros llegáramos a esta situación de la incapacidad, tendríamos que decir que no nos queda otra opción que ir a la nulidad absoluta, porque la incapacidad para celebrar el contrato que está prohibido por la ley termina sancionándose
de acuerdo al 1466, como una incapacidad absoluta por un acto prohibido, o sea, una nulidad absoluta, porque efectivamente el acto está prohibido, adolece de objeto ilícito a la vez. Bien, pero es un temita ahí para revisarlo en términos doctrinarios. Con eso también ponemos término a este segundo elemento estructurante del acto jurídico y debemos pasar entonces a estudiar el objeto. Gran tema, gran, que también tiene su buena cuota de discusión doctrinaria. ¿Ah? ¿Por qué? Primero hay un primer debate que tiene que ver con la conceptualización. Cuando hablamos de objeto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Mm? ¿Lo entendemos como sinónimo de bienes corporales? Porque venimos del mundo de allá afuera y allá afuera los objetos son las cosas. Y las cosas son cosas que yo puedo tocar, puedo percibir. ¿Mm? Veamos entonces esa problemática. ¿Mm? Vamos a darle un poco ahí de claridad. Una de las, digamos, razones de por qué el objeto genera, no digo que es la única, pero genera un gran debate doctrinario, es porque no quedó suficientemente claro a qué se refería el legislador. ¿Y por qué? Porque en derecho podemos identificar el objeto en varios puntos del acto. Tenemos que el acto jurídico, que es donde lo estamos analizando nosotros, debe tener un objeto. Bueno, ese objeto es la obligación. Ese es el punto. Entonces, si me preguntan por el objeto del acto jurídico, uno diría, el objeto del acto jurídico es la obligación o, o, los, o las obligaciones, como queramos decirlo, si es que estamos hablando de contratos en que se pudiera dar esta pluralidad. Pero en general son las obligaciones que nacen del acto. Eso es el objeto. ¿Y cuál es el objeto de la obligación? Nuevamente hacemos la pregunta y nos vamos a encontrar con la prestación. ¿Mm? O sea, ya estamos teniendo dos visiones del objeto. Primero, el objeto del acto, la obligación, el objeto de la obligación, la prestación. Lo que nos conduce a que en qué consiste o puede consistir o cuál es el objeto de esa prestación. Es decir, ¿qué es aquello que debe hacer el deudor? Y vamos a llegar al dar, hacer o no hacer. ¿Ven? Entonces ahí tenemos objeto del acto, la obligación. Objeto de la obligación, la prestación, es decir, aquello que consiste o aquello en que consiste lo que el deudor debe hacer. ¿Y qué debe hacer? ¿Debe dar? ¿Debe hacer o no debe hacer? Bueno, todo eso obviamente dificulta la comprensión porque cuando se quiera definir el objeto, habrá que primero decidir cuál es el objeto que queremos definir. Si el del acto, si el de la obligación o aquello en que consista la prestación. Ese es el primer debate. Después vamos a encontrarnos con que el legislador no definió tampoco el objeto lícito y tampoco definió el objeto ilícito. O sea, tenemos tres ausencias. La definición de objeto, la definición de objeto lícito y la definición de objeto ilícito. ¿Ve? Ahora, para identificar, según nuestro sistema actual, para identificar qué es, porque nosotros lo que queremos tratar aquí es el objeto del acto jurídico, ¿cierto?
Eso es lo que buscamos, porque es el elemento estructurante del acto jurídico, el que tenga, de acuerdo a 1445, objeto lícito. El código, a partir del artículo 1460, señala precisamente con la definición, cuando dice, toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Con eso, la idea pareciera ser que estuviera refiriéndose al objeto de la prestación, porque habla, la obligación genera una prestación y la prestación debe ser un dar, hacer o no hacer. Parece que hacia allá hubiese apuntado, pero nosotros queremos descubrir el objeto del acto, es decir, un poquito antes, aquí. Bueno, según el 1461, habría que distinguir si se trata de una obligación de dar o si se trata de un hecho. Aquí aparece una institución que es muy, muy, muy relevante, que es precisamente la obligación de dar. ¿Por qué? En el próximo curso van a ver ustedes que ahí es fundamental. La obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real. Entonces es tremendamente importante identificar cuándo estamos frente a una obligación de dar, porque ya sabemos que en ese caso se va a transferir el dominio. Para descartarlo de inmediato, por ejemplo, cuando uno habla de una obligación en el contrato de arriendo y se pregunta por el objeto, sabe que aquí la obligación es solo de entregar, pero de entregar en mera tenencia, no de entregar en dominio, no de transferir el dominio. El arrendador no está transfiriendo el dominio de la propiedad al arrendatario, simplemente le está entregando la mera tenencia de la cosa. Bueno, ese es el punto, que cuando hablemos de obligación de dar, estamos hablando de aquellas que sí tienen por objeto transferir el dominio, como una compra-venta, una donación, una permuta, un aporte a sociedad. Distinto es entonces de una simple entrega. En el caso de la obligación que tienen por objeto un hecho, que puede ser un hacer, un no hacer, en el caso del hacer, significa que el deudor está obligado a la ejecución de un hecho lícito. Y en el caso de la obligación de no hacer, es aquellas que tienen por objeto la abstención de ejecutar un hecho que, de no mediar la obligación, sería lícito realizar. Es decir, yo este acto puedo siempre realizarlo, pero en este caso me estoy comprometiendo a no realizarlo, como por ejemplo subarrendar. Me comprometo a no subarrendar. Perfecto. Porque dentro de la regla general yo podría subarrendar la propiedad, pero me estoy obligando a no subarrendar. Entonces se dan esas tres categorías. Ahora, en cada uno de estos casos el legislador establece diferentes requisitos. De acuerdo al 1461, para la obligación de dar, el objeto primero debe ser real, debe ser comerciable y debe ser determinado o determinable. Real, comerciable o determinado. O determinable. ¿Qué significa que sea el objeto real? Que exista. Como dice el 1461, que exista o que se espera que exista. Lo que nos lleva a toda una clasificación más tarde, allá en el próximo curso lo verán, de los bienes presentes y futuros. En términos concretos, los bienes futuros no existen, pero podemos hacerlos existir si en el contrato fijamos su espera. Nos comprometemos a esperarlo, como si yo dijera te compro un departamento que no está todavía construido. Por tanto, el objeto, departamento, en este caso la cosa, no es real porque no se ha construido, pero se espera llegar a esa construcción en un periodo de tiempo. Es un bien que se traslada desde el futuro al presente para configurar el contrato y en el contrato habrá que fijar el tiempo en que se espera que ese bien exista. De acuerdo al 1813,
cuando se trata del contrato de venta, específicamente de ese contrato, se entiende que cuando la cosa no existe, se entiende hecha bajo la condición de existir. ¿Qué significa que se entienda hecha bajo la condición de existir? Que de inmediato estamos frente a un contrato que no hace surgir derechos inmediatamente, sino que meras expectativas. ¿Cuál? La que se llegue a construir o llegue a aparecer o llegue a ser real el objeto. Si llega a ser real, no hay problema. El contrato se verifica y produce todos sus efectos. Pero si llega a ser cierto que ese objeto nunca va a existir, entonces ese contrato no va a producir eficacia, porque la condición falló. ¿Cuál era la condición? De que existiera. No existió, entonces la condición falla y eso desvincula obviamente a las partes contratantes. Bien, bueno. Ya en la próxima clase vamos a analizar con un poquito más de detalle estos requisitos y continuar obviamente con la parte del objeto cuando consiste en un hecho para llegar al objeto ilícito, que es uno de los casos más debatidos que tenemos dentro de este elemento del acto jurídico. Bien, bueno, quedo pendiente de enviarles el temario con las preguntas para que las vayan desarrollando. Así que voy a tratar de dejarlo hoy mismo conjuntamente con la clase. Bien, bueno, que tengan buena tarde y nos estamos comunicando y viendo nuevamente. Chao, chao.